Estimados santos de la Iglesia Cristiana Gerizim, estamos avanzando en el estudio de este libro de Job, un libro muy interesante en donde podemos conocer el corazón de un hombre que fue llamado por Dios perfecto en sus caminos y vemos su sufrimiento, vemos sus dudas, su tribulación, todo lo que ocurre en su mente, en su corazón, y realmente ha sido de mucha edificación saber que podemos en un momento dado experimentar, quizá no en toda la magnitud de lo que pasó Job, pero sí tribulaciones que nos cuestionan y que muchas veces podemos hasta pensar que estamos pecando al tener ciertos pensamientos. Sin embargo, es tranquilizador ver la expresión de Job delante de sus amigos, delante de Dios, y pensar que podemos en un momento dado aflorar esos pensamientos y esas expresiones, y nuestro Dios nos tiene ese amor y esa paciencia. Así que mis amados hermanos, esta es la tercera parte de la respuesta de Job a sus tres amigos que más bien parecieran jueces y que, mis amados hermanos, no se detienen. En la siguiente ronda de discursos ellos van a estar más, pero más difíciles, más crueles, altercando con Job. Entonces, ahorita veremos en esta tercera parte, nuestra lección se titula Job pierde la esperanza. Y tenemos el capítulo 14 en los versículos del 1 al 22. Nuestra verdad central es esta. Recuérdese, estamos poniéndonos en la perspectiva de Job después de su pérdida y de todos los cuestionamientos que tiene de sus compañeros, de sus amigos y el silencio de Dios, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita donde vamos, Job llega a esta conclusión. La vida es breve y está llena de problemas. Job se lamenta en sus declaraciones finales. Vamos a ver el lamento de Job en esta tercera parte y entonces, mis amados hermanos, tenemos esta introducción. En un brusco cambio de estado de ánimo, Job pasó de tener confianza en que podría ganar su caso legal contra Dios en la corte, diríamos celestial, a un lamento melancólico acerca de la futilidad de la vida y la certeza de la muerte, ¿verdad? Entonces, a continuación veremos aquí esta fase tercera. Sin embargo, mis amados hermanos, no quiero continuar sino antes darles dos sinónimos acerca, o recordarles dos sinónimos acerca de la palabra futilidad para entender qué significa esto aplicado en la vida. Anótele por ahí, mi amado hermano, si está con su hoja de trabajo, que algo fútil o futilidad es aquello que tiene poca relevancia, que algo que es insignificante, ¿verdad? Entonces, lo poco relevante, lo rápido, lo fugaz y a la vez la poca significancia que puede tener la vida y la certeza de la muerte. Bien, nuestro punto número 1, como estábamos diciendo ahorita con la palabra fútil o futilidad, vamos a ver la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Para esto, tenemos a la mano nuestra Biblia en Job 14, del 1 al 6. Pero leeremos los versículos del 1 al 4 para iniciar este punto, el cual se expresa así. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo.
¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. El hombre es corto de días y vive hastiado de sinsabores. En este caso, sinsabores está traducido, aunque también en otras partes de estos discursos se traduce como agitación. Además, es como una flor que se marchita y una sombra que se desvanece. A propósito de ello, leeremos 2 versículos, uno en donde habla Bildad, uno de los amigos de Job, en la cita 8:9, que dice: pues nosotros somos de ayer y nada somos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Y el predicador, el rey Salomón, escribe en su libro Eclesiastés 6:12: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Que de continuo el hombre está bajo la mirada escrutadora de Dios. Así se dirige Job a Dios y le dice en Job 7:20: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y básicamente es calificado en la primera línea del versículo 4 como que es inmundo. Y tenemos como una cita complementaria Job 9:30 al 31. Le responde precisamente a Bildad: aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. En el siguiente par de versículos, el 5 y el 6, siguiendo esta misma idea de que la vida es breve y de que está el hombre bajo el cuidado, bajo la mirada de Dios, 5 y 6 dicen así: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día, su paga. No solo es muy breve la vida del hombre, sino que sus días están determinados. Ya está el número, Dios lo sabe. Así como el número de sus meses por Dios mismo, el cual le ha puesto límites temporales que no puede traspasar. Aún los hombres más poderosos del planeta, cuando desesperadamente le piden a los médicos: sálvenme, déjenme vivir, si Dios ha determinado ya el día y la hora de su muerte, no hay quien le pueda sanar. Puesto que el hombre es tan limitado y sus días tan efímeros, lo menos que puede Dios hacer es dejar de observarlo. Esto dice Job cuando expresa así: aparta de él la mirada, déjalo en paz. Esto es una traducción de la Biblia al día, que se complementa con los versículos
7:19 y 10:20, que dicen de la siguiente manera. El versículo 7:19 dice: ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Y en el 10:20 expresa así: ¿no son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco. Así que así sentía Job la mirada de Dios sobre él. Y él sentía que, como dice aquí, lo estaba acosando. Así pues, Job se sentía desesperado. Se sentía desesperado viendo que la vida era breve, de que Dios estaba poniendo límites a la vida del hombre y que, de acuerdo a su experiencia, sentía la mirada de Dios sobre él y que casi lo podía comparar a un acoso. El punto número 2, que es el punto mayor, el de mayor extensión en nuestro estudio, es cuando precisamente Job habla acerca de la futilidad de la muerte. Y para ello vamos a basarnos en los versículos del 7 al 17. Pero leeremos primero los versículos del 7 al 12, que dicen así. Fíjense, hermanos. Acaba de decir que Dios determina la vida del hombre, día, hora, mes, año. ¿Verdad? Y miren ahora cómo cuando el hombre muere, ¿qué es lo que pasa? Leemos así. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. En estos 3 versículos, Job está diciendo, lo que yo he visto es que un árbol cuando está caído, cuando ya dice, puede decir la gente ya está muerto, aún así, dice, toma nuevamente vida y echa retoños, echa renuevos, ¿verdad? Mas el hombre, afirma en el versículo 10, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace, podríamos decir, en la tumba, y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Esa era la perspectiva del cuerpo físico del hombre que Job tenía en su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice Job? ¿Qué podemos decir en estos versículos? ¿Verdad? Porque habla de un árbol cuando es cortado y el hombre cuando muere cuando es cortado. Dice, cuando un árbol es cortado y echado en tierra, de todos modos aún quedan en él una esperanza. Retoñará aún y sus, como dice en el versículo 7b, la segunda línea, y sus renuevos, como ven ustedes aquí, hermanos, no faltarán. Personificando al árbol como si tuviera una nariz humana, Job dijo que éste puede oler y percibir el agua que le da crecimiento. Entonces aquí está cortado el tronco, pero subyacente a la tierra, sus raíces se extienden, buscan el agua y entonces es cuando echa los renuevos y crece ese árbol. En contraste con el mundo de la botánica, el hombre no cuenta con una esperanza semejante. El hombre morirá y será cortado. Y esto lo afirma precisamente en el versículo 10.
Y tome nota, hermano, no es la primera que habla, no es la primera cita que habla sobre que el hombre será cortado. Lo leemos desde el versículo 2 y nuevamente aparece en el versículo 10, refiriéndose al hombre. Aquí, la palabra cortado es traducción del hebreo halas, que significa quedar imposibilitado o postrado, como podemos ver queda el cuerpo de una persona cuando ya muere. La palabra hebrea que se traduce hombre en la primera línea del versículo 10, cuando dice, mas el hombre morirá y será cortado, allí la palabra hebrea es heber, diferente a otros términos donde, por ejemplo, ish significa hombre y Adam significa también hombre pero débil. Aquí pone Job heber, el hombre fuerte. Y entonces lo comparamos, nos adelantamos un poquito al versículo 14, donde nuevamente aparece el término heber, hombre fuerte. ¿Y qué pasa con esos hombres fuertes? Dice esa primera línea, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Entonces, por eso expresamos aquí, aún los hombres fuertes mueren. Mueren. Este pasaje no enseña que el hombre es completamente aniquilado. Indica que una persona no puede volver a vivir su vida completa en la tierra con el mismo cuerpo físico. Y aunque el hombre con su ciencia, si usted recuerda, clonó a un animalito, a un cuadrúpedo, no lo puede hacer con el hombre. No lo puede hacer. Si usted se fija, está ya completamente abandonado. Entonces, el árbol sí lo puede hacer. El hombre no. Su cuerpo queda en la tierra. Y gracias a Dios que nosotros en el Nuevo Testamento podemos entender que de ese cuerpo, de las moléculas, de los átomos, del polvo que está allí, de ese cuerpo, Dios lo va a regenerar y nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Pero Job eso no lo sabía. Él pensaba, de acuerdo a la mentalidad de aquel tiempo, de los patriarcas, que el cuerpo estaba allí y no se volvía a levantar. Cuando ya se entierra, entonces decíamos, no es el hombre como un tronco de árbol que echa raíces y retoña otra vez. Más bien, las personas son como las aguas que se evaporan. Todo esto es vapor de agua, ¿sí? Que cuando se han ido, no puede regresar. Eso lo vemos nosotros inclusive en el ciclo del agua, ¿sí? En el mar el agua se evapora, se levanta, se forman nubes y se van y no regresan al sitio donde estaban originalmente. A estas alturas, en donde Job está cavilando esto, a través de su perspectiva, Job rechazaba la posibilidad de la resurrección física. Dijo que la muerte no es como el sueño del cual no se puede despertar. No obstante, poco después, Job se preguntaba si era posible la resurrección. Entonces estaba Job en una lucha, ¿verdad? Estaba Job en una lucha en donde primero habla de la muerte y dice que el hombre es cortado, que no se va a levantar, que más bien parece como vapor de agua, que se va y, ¿verdad?, no despertará, ni se levantará de su sueño. Pero sin embargo, hermanos, en el versículo 14, todavía él se pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Así que no lo tomemos como una afirmación o una contradicción a las doctrinas que tenemos en el Nuevo Testamento. Es la inquietud, la serie de preguntas que se hacía Job en su interior. Ahora sí, hermanos, pasamos a los versículos 13 y 14. Si alguien me pregunta, de los 22 versículos,
de los 22 versículos que componen a este capítulo 14, ¿cuál sería el que nuestra lección se enfoca con mayor así nitidez? Es el 14. El 14, fíjense. Vamos a leerlo. Dice así: Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que apaciguases tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces aquí habla como pensando, ¿y si se vuelve a vivir? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Un cuerpo sepultado no puede revivir normalmente, aunque la Biblia registra algunas excepciones. Hay varias, hermanos, pero nada más seleccioné 3 de personas que ya estando muertas se levantan, ¿verdad? La primera la leemos en primer libro de Reyes 17, 20 al 22, es un extracto. Si usted recuerda, hermanos, este pasaje es el episodio de Elías cuando resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Nombre completo de esa ciudad, Sarepta de Sidón. ¿Se acuerda usted? En esa hambruna donde Dios le dice a Elías que se vaya a Sarepta de Sidón y que allí va a encontrar alimento. Bueno, entonces muere el hijo de la viuda y los versículos 20 al 22 encontramos a Elías orando, clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tenemos otra cita en segundo libro de Reyes 4, 32 al 35. Ahora tenemos a Eliseo, al profeta Eliseo, con el hijo de la sunamita. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y por último, en el Nuevo Testamento encontramos a Lázaro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro, el hermano de Marta y María, en Juan 11, 43 al 44, donde dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y todavía podemos ver otros 2 casos más, pero con estos 3 tenemos suficiente. Para Job, estar en el Seol, o sea, en el sepulcro, sería como estar en un escondite que lo libraría de la ira divina. Job podría soportarlo, estar allí, si el Señor acortaba ese tiempo, es decir, le ponía un plazo y no olvidaba resucitarlo, que se acordara de él. Pero, como dice el versículo 14, Job se preguntaba: ¿es posible la resurrección?
Si el hombre muriere, volverá a vivir. Sabemos que esta línea está en el versículo 14. Meditando en esa posibilidad, Job dijo, todos los días de mi edad. Así lo dice en el versículo 14. Todos los días de mi edad esperaré. Hasta que venga mi, en el versículo 14 dice, a la línea C, dice, hasta que venga mi liberación. Es interesante, hermanos, que esta no es la primera vez que aparece esta palabra, la liberación. Porque también en el lenguaje militar significaba, por eso aquí está este soldado, esperar a su relevo, ¿sí? Y así es traducido en la Biblia Nueva Versión Internacional 99, hasta que venga mi relevo. La muerte lo libraría de las cargas de su vida. Sería, de acuerdo a lo que está expresando Job, como un descargo honroso del ejército o un cambio de guardia. De esta manera tan diferente estaba interpretando Job a la muerte. Ahora vamos a los versículos 15 al 17, que dice así. Estando en el sepulcro, estando escondido, esperando un plazo, dice, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. O sea, él mismo, porque él fue creado por Dios. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Volviendo al tópico, volviendo al aspecto de los procesos legales que se realizan en una corte, Job afirmó su seguridad de que Dios iba a llevarlo a juicio, porque estaba deseoso de ver al patriarca. Tomamos el versículo 7:21 de Job, donde dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré, ¿verdad? Entonces lo iba a buscar. Dice, por el afecto que sentía por él, ya que Job era la hechura de sus manos. Y eso lo leemos en el versículo 15. Job afirma, entonces Dios, llamarás y yo te responderé. Pero en realidad, hermanos, cuando realmente Dios habló, Job no contestó a ninguna de sus preguntas. Cuando realmente ya se presentó delante de él Dios y le hizo una serie de preguntas, ¿verdad? Que vamos a estudiar Dios mediante en el versículo 40. Lo que Job alcanza apenas a decirle a Dios es esto. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Aunque siguiera contando sus pasos, Dios ya no registraría su pecado, porque su prevaricación y su iniquidad habían quedado escondidas, como cocidas dentro de un costal. En el versículo 17 es lo que se interpreta cuando dice, tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cocida mi iniquidad. Para Job, esa posibilidad era maravillosa. Pero nuevamente, en los versículos 18 al 22, volvió a caer en la desesperación. Así era como una especie de montaña rusa, las emociones que experimentaba Job. ¿Cómo termina este capítulo? Los últimos
versículos del 18 al 22, que son los últimos 5 versículos, llevan por título Carencia de Esperanza. Primero leeremos los versículos 18 al 20, que dice así: Ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Quiero decirles, amados hermanos, que este punto 3 sigue Job hablando de la muerte. Aquí, cuando está mencionando sobre esa erosión que experimentan las piedras por el agua impetuosa, así es como dice Job: tú deshaces la esperanza del hombre. Dice en el 20, serás más fuerte que él, y él se va, es decir, él se muere. Demudarás su rostro y le despedirás. Aunque Job suponía que la muerte lo libraría de las aflicciones de la vida, como leímos en el versículo 14, no tenía esperanza de que le viniera alivio antes de llegar a la tumba. Él expresa como un monte que cae y se deshace, peñas que son removidas de su lugar. Me hace recordar como en la semana pasada o en las semanas pasadas se desgajó un monte, el Chiquihuite, allá en el centro de la República, y precisamente dice ahí, cuando un monte se cae y se deshace, dice peñas que son removidas de su lugar. Eso lo encontramos en el versículo 18. Y las piedras que se deslavan y se desgastan por el agua impetuosa de las lluvias. Y eso lo leemos en el versículo 19. De igual manera, se desgasta, se erosiona la esperanza del hombre. Cuando muere el hombre, Dios le vence y transforma su rostro, porque dice, demudarás. ¿Se fija, hermano, que dice, demudarás su rostro? Es decir, que la cara de la persona que alguna vez estuvo llena de vida, con expresión, ¿verdad?, palidece y queda impasible cuando muere. Cambia el rostro, ¿verdad? Dice, y lo manda lejos de todo lo que conoció y poseyó en su vida. Entonces aquí sigue hablando Job de la muerte. En los versículos 21 al 22, inclusive sigue Job pensando en que aún en el sepulcro sigue habiendo sufrimiento. Los versículos 21 al 22 dicen así: del hombre sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Una vez que muere, un padre no puede saber si sus hijos obtienen honores, si les va bien, ni puede dolerse de sus problemas, ¿verdad? Va y llega a la tumba, ni aunque fuera un rey. Job pensaba que en el estado después de la muerte, el hombre seguía sintiendo dolor físico y mental. Por eso dijo en el versículo 22a, mas su carne sobre él se dolerá. Cuando su cuerpo es devorado por los gusanos, así pensaba él, y se entristecerá en él su alma por la soledad y la separación. Ese era el pensamiento de Job. Así que, de una manera muy sombría, muy lóbrega, es como termina
este capítulo 14. Sin embargo, amados hermanos, todavía no termina el libro, ¿verdad? Recuerde, esto no es un libro doctrinal. Este es un libro donde se expresa la lucha en la mente y en el corazón de un hombre que está sufriendo lo máximo que puede experimentar un hombre normal aquí en la tierra y que todavía no recibe respuesta de Dios. Así que, mis amados hermanos, la aplicación hasta donde vamos en este estudio es este. La enfermedad, la soledad, la desilusión y la muerte hicieron que Job dijera que la vida no era justa. La solución de Dios para los creyentes en el nuevo pacto por medio de Jesucristo, su Hijo, dice, para los creyentes que viven en un mundo injusto, es garantizarles vivir con Él para siempre, allá en el cielo, ¿verdad? No importa cuán injusto parezca su mundo presente, Dios lee y nos ofrece la esperanza de estar en su presencia por toda la eternidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hemos aceptado esta oferta? Si ya tenemos la respuesta afirmativa a esta pregunta, gloria a Dios. Podemos nosotros leer este capítulo y comparar la misericordia de Dios para su iglesia, la misericordia de Dios para los creyentes, que tenemos esa herencia, que tenemos esa promesa, esa esperanza de un futuro muchísimo mejor, una morada en los cielos que fue preparada por nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de experimentar esa glorificación en nuestro cuerpo, un cuerpo glorificado perfecto, que no tiene dolor, que no tiene enfermedad y que además es eterno y que solamente con ese cuerpo podremos estar en la presencia de Dios y vivir con Él para siempre. Esa es nuestra promesa. Así que es bastante diferente, ¿no cree usted, hermano? Quizá podríamos pensar que un poco de esta perspectiva de Job es quizá presente o está presente en la persona que no conoce al Señor Jesucristo. Así que hablemos de este evangelio, de estas buenas, de estas preciosísimas nuevas. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.